Buenos días, soy Norma Kudmani, bioquímica, especialista en microbiología y referente del Programa Provincial de Control de Infecciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. En esta oportunidad vamos a realizar una revisión acerca de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. En general, para el diagnóstico de un proceso infeccioso se pueden utilizar pruebas directas o indirectas. Las directas son aquellas destinadas a la detección del agente en sí o bien de una fracción de ese organismo. Y las indirectas son aquellas que van a permitir detectar la respuesta del organismo a la entrada de un agente etiológico. Entonces, si nos referimos específicamente a SARS-CoV-2, actualmente están disponibles técnicas directas como la RT-PCR, la amplificación isotérmica, la detección de antígenos virales o los cultivos en líneas celulares que vamos a ver que solamente se realizan en centros de referencia. En cuanto a las indirectas, tenemos detección de anticuerpos IgM e IgG. En este caso se utilizan las metodologías rápidas y los anticuerpos IgG que se pueden detectar en forma cuantitativa requieren de una tecnología un poco más compleja y luego están ya disponibles en nuestro medio la detección de los anticuerpos neutralizantes específicos. De acuerdo a lo que expresamos anteriormente, entonces veamos qué pruebas de laboratorio puedo realizar según las distintas etapas de la enfermedad. Esto lo vamos a ver ahora y luego lo vamos a profundizar cuando tengamos una visión más amplia de los métodos diagnósticos. Entonces, si las pruebas directas son las destinadas a detectar al agente etiológico, las voy a indicar o se las puede realizar en la primera etapa de la enfermedad, o sea, en la fase aguda. En cambio, las pruebas indirectas, que lo que están revelando es la reacción o la respuesta inmune humoral del organismo ante la entrada de un agente extraño, la voy a realizar recién en la segunda etapa de la enfermedad. En el caso de la COVID-19, los anticuerpos IgM se vio que aparecen alrededor del día 7 o el día 8 de la infección y los anticuerpos IgG en este caso aparecen muy precozmente y casi juntos con la IgM. Aparecen 2-3 días después de la IgM, o sea, tienen una presencia precoz, alcanzando su pico aproximadamente en la semana 3 y luego permanece en forma de una meseta. Los niveles de anticuerpos permanecen en forma de una meseta durante un tiempo que todavía no está determinado fehacientemente. Veremos inicialmente entonces los métodos directos para la investigación de SARS-CoV-2. Realizar un cultivo en líneas celulares significa que una vez obtenida la muestra de la cual pretendemos aislar el agente etiológico, esa muestra debe ser sembrada en líneas celulares que son preparadas para que el virus, en este caso el SARS-CoV-2, pueda, que si está presente en la muestra, pueda multiplicarse, se introduzca dentro de las células preparadas específicamente para este objetivo y se multiplique dentro de las células y luego podamos detectar la acción que tuvo el virus de destrucción de la célula, ¿sí? Entonces, para realizar esta metodología, lógicamente se requiere un nivel de bioseguridad 3, porque vamos a trabajar con el virus vivo y nuestro objetivo va a ser lograr la replicación viral en ese cultivo de células. Entonces, esta metodología en realidad se usa solamente con los fines de investigación en centros de referencia.
Actualmente y en nuestro medio hay dos tipos de métodos moleculares destinados a la detección de SARS-CoV-2. Uno es la RT-PCR y el otro es la metodología denominada LAMP. En ambos casos, lo que se busca o el objetivo de esta metodología es detectar regiones de ácidos nucleicos conservadas, es decir, que detecta genes que no varían con el tiempo. De este modo, entonces, lo que hacemos es detectar fragmentos del RNA del virus SARS-CoV-2. En esta figura tenemos algunos ejemplos de los genes que son el blanco, digamos, de la RT-PCR. Para mencionar algunas características relevantes de la RT-PCR, podemos decir que esta metodología es el gold estándar, o sea que todas las metodologías que se desarrollen toman como referencia a la RT-PCR. Es una prueba que tiene alta especificidad. Ya habíamos mencionado que lo que se detectan son genes específicos y conservados y tiene, si bien su sensibilidad es la prueba que mayor sensibilidad tiene, esta sensibilidad es aún moderada. O sea, si nosotros hacemos una revisión bibliográfica, vamos a ver que se reporta una sensibilidad que oscila entre un 71 y un 95%. Otra característica importante es a la hora de implementar esta metodología es saber que se requiere de personal entrenado en técnicas de biología molecular. Además, la disponibilidad de un laboratorio con cabina de bioseguridad tipo 2 y además requerimientos específicos tales como los termocicladores, centrífugas refrigeradas, etc. ¿De qué tipo de muestras podemos realizar esta prueba? Se puede realizar fundamentalmente en muestras respiratorias, son las más habituales, hisopado nasofaringeo o saliva en pacientes ambulatorios y en pacientes internados ya podemos recurrir a muestras de las vías respiratorias inferiores, tales como el esputo, preferentemente el aspirado traqueal o incluso el minival. Pero también se puede realizar de otros materiales, tales como líquido cefalorraquídeo, heces, etc. Nos vamos a referir ahora acerca de algunos mitos y verdades en cuanto a las pruebas diagnósticas para saber interpretarlas. Primero, ninguna prueba ofrece un resultado 100% exacto. Esto es una verdad. ¿Por qué? Porque las pruebas deben evaluarse para determinar cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad. Y esa evaluación se hace comparándolas con un gold estándar. Ya habíamos mencionado que en el caso de la Real-Time PCR es el gold estándar, pero no es un estándar de oro tan claro y esto hace que la precisión de la prueba sea todo un desafío. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una prueba que tiene una buena sensibilidad, esta sensibilidad no está tan próxima al 100% como sería lo ideal. Una prueba de RT-PCR positiva para COVID-19 tiene más peso que una prueba negativa. Esto es una verdad, porque la interpretación del resultado de una prueba depende de dos cosas. Depende de la precisión de la prueba y entonces hablamos de la especificidad y la RT-PCR tiene una muy alta especificidad, pero también depende de la probabilidad previa a la prueba. Y en este caso estamos hablando de la sensibilidad, que si bien es una sensibilidad alta, no es una sensibilidad del 100%. Entonces, cuando decimos que una prueba es positiva, es más probable que sea un verdadero positivo a que cuando decimos que una prueba es negativa, no tenemos el 100% de certeza de que realmente el paciente no está infectado. Una prueba negativa de COVID-19 descarta la enfermedad. Esto es un mito.
porque en pacientes con síntomas muy sugestivos, una única prueba no descarta nunca la enfermedad. Por ejemplo, en el contexto actual, en una situación de pandemia, en donde tenemos un paciente con 2 o más síntomas de COVID, y si además este paciente nos relata haber sido contacto estrecho de un COVID positivo, entonces en esta situación se merece repetir la prueba o realizar otra prueba antes de descartar el diagnóstico. Esto es muy importante a la hora de la consulta del paciente al médico y a la hora de interpretar el resultado del laboratorio. Entonces, es importante que los médicos compartan esta información con los pacientes acerca de la precisión de las pruebas. Veamos entonces qué significa la probabilidad previa a la prueba a la hora de interpretar una real-time PCR. Si tenemos una población en donde tenemos 100 personas con riesgo de padecer COVID-19 con una probabilidad previa a la prueba del 80%, entonces estamos diciendo que 80 personas tienen COVID-19 y 20 personas no tienen COVID-19 dentro de esta población. Si esa muestra entonces le realizamos una RT-PCR, obtenemos que 57 personas fueron RT-PCR positiva y 43 personas dieron prueba negativa. Pero veamos ahora quiénes están realmente enfermos. Acá tenemos una muestra de una población de 100 personas que hemos dicho que tienen una probabilidad previa a la prueba de un 80%. Entonces, ¿qué resultados nos arroja esta prueba? Tenemos 56 personas que son verdaderos positivos, o sea, la PCR dio positiva y realmente tienen COVID-19. Tenemos un solo falso positivo, o sea, una persona que dio la prueba positiva pero no está infectada. Un falso positivo es inusual en este tipo de pruebas porque son determinaciones en donde se detecta un gen específico o genes específicos. Entonces la especificidad de la prueba es muy alta. Sin embargo, tenemos 24 falsos negativos, o sea, son personas que tienen la prueba negativa, pero realmente están infectados. Entonces, acá estamos hablando de la sensibilidad de la prueba, es decir, que es una prueba que, si bien es cierto, es la que mayor sensibilidad tiene para la detección de COVID-19, su sensibilidad no es tan alta, digamos, no es el ideal. Entonces, por eso esto se refleja en los falsos negativos que tenemos. Y hay 19 verdaderos negativos, o sea, personas que la PCR le dio negativa y que no tienen COVID-19. Entonces hablamos de una prueba que es altamente específica, pero con una sensibilidad de moderada a alta. ¿Cuáles son las causas de posibles falsos negativos? Debemos considerar siempre que una determinación se inicia con la toma de muestra. Si la muestra no es adecuada, entonces podemos tener falsos resultados. En segunda instancia, cómo se realiza el envío y el transporte de esa muestra y la conservación también. Puede ocurrir que la muestra sea de buena calidad, pero no ha sido conservada y transportada en forma adecuada. Por ejemplo, una muestra que se ha conservado demasiado tiempo para su procesamiento y que no se haya hecho en condiciones adecuadas, como por ejemplo que no haya sido refrigerada. También debemos considerar que los pacientes asintomáticos pueden tener una carga viral muy baja y esto nos puede llevar a falsos negativos, o cuando el paciente se encuentra en el primer día de inicio de síntomas. En este caso, si tenemos un paciente con alta sospecha clínica por datos epidemiológicos o clínicos, entonces debemos considerar repetir la muestra
luego 48 horas después si estamos en esta situación. Y también pueden existir razones técnicas como por ejemplo la inhibición de la PCR. Bien, acá está el caso que les mencioné con anterioridad en pacientes internados con alta sospecha clínica de COVID-19 y tenemos un hisopado nasofaringio negativo. Entonces debemos evaluar la realización de la Real-Time PCR en otra muestra, en una muestra de vías respiratorias inferiores, que es una muestra más representativa. Entonces las recomendaciones para hacer esta prueba diagnóstica se basan en dos situaciones. Primero, cuando necesito realizar diagnóstico en un paciente que reúne los criterios de caso sospechoso. Y segundo, para el alta de pacientes con formas graves de COVID-19. Entonces, el uso de estas pruebas en cualquier otro escenario debe ser correctamente evaluada haciendo un minucioso balance acerca de la eficiencia. ¿Qué aporte me va a dar realizar esta prueba o no? Otra prueba molecular que se está usando actualmente en algunos hospitales de nuestra provincia es una metodología que se denomina LAMP. LAMP significa que es una amplificación isotérmica mediada por bucles que permiten que las cadenas de material genético, que las cadenas de ADN que recién se han copiado, formen estructuras, que estas estructuras de bucle le permiten amplificarse mucho más rápido que la Real-Time PCR. O sea que este es otro método molecular, es un método molecular directo también porque lo que estamos buscando es el material genético y en el próximo slide vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas. Esta metodología comparada con el gold estándar que es la RT-PCR tiene una sensibilidad próxima, muy próxima a la RT-PCR y una especificidad similar. ¿Cuáles son las ventajas? Que no requieren equipamiento específico, porque es una prueba isotérmica, no se requiere entonces de termociclador. Pero al igual que la RT-PCR, sí se requiere personal entrenado o medianamente entrenado en técnicas de biología molecular y también existen requerimientos de un laboratorio con nivel de bioseguridad 2. Dijimos que había dos tipos de técnicas de diagnóstico, de métodos de diagnóstico directo. Uno eran los moleculares y el otro es la detección de antígenos. La detección de antígenos actualmente para el SARS-CoV-2 se hace por métodos inmunocromatográficos, son métodos rápidos, son parecidos a lo que es un EVA-test y lo que se detecta es un antígeno del virus, es un antígeno viral que en este caso es la proteína S. Estos métodos detectan los dominios S1 y S2 de la proteína S, que son las que le dan esta forma tan característica al virus, esta forma de corona desde donde surge su nombre. ¿Cuáles son las características de esta metodología? Bueno, una de las características más importantes es que se trata de métodos rápidos. Son métodos de tipo inmunocromatográficos, han sido diseñados justamente para ser utilizados en el punto de atención del paciente. O sea, un paciente que concurre a la consulta y con un laboratorio mínimo, pero por supuesto manteniendo todas las medidas de bioseguridad, prácticamente en 30 minutos se va con un diagnóstico. Esta metodología, ya habíamos dicho que detectan proteínas virales, entonces tienen una alta especificidad. La sensibilidad también es alta, sin embargo, es menor que la sensibilidad de la PCR, o sea, esta es una desventaja con respecto a la PCR. O sea, vimos una ventaja, la rapidez, no necesita un laboratorio con complejidad y desventaja tiene una sensibilidad menor. La sensibilidad, si el paciente está dentro de los primeros 7 días de inicio de los síntomas, la sensibilidad reportada en los distintos kits diagnósticos analizados por la FDA está entre el 84 y el 97%. Y la sensibilidad del método
también hay que interpretarla. ¿Por qué varía? Varía de acuerdo al contexto epidemiológico. En una situación como la que se encuentra hoy nuestra provincia, con la situación de transmisión comunitaria, estos métodos pasan a tener un valor predictivo positivo muy alto, o sea que un resultado positivo no requiere confirmación. Otra ventaja que tiene esta metodología, como habíamos dicho, es que no requiere de equipamiento específico ni de personal entrenado en técnicas específicas. Y la muestra que se toma para realizar este test diagnóstico es el hisopado nasofaríngeo. En conclusión, este es un método rápido que ha sido diseñado justamente para acelerar el diagnóstico en los puntos de atención del paciente. Sabemos que con respecto a esta enfermedad, lo que necesitamos es un diagnóstico rápido para que el paciente se aísle y de este modo limitar la transmisión de la enfermedad. Entonces el uso de los test rápidos con este objetivo son muy útiles. Nos permiten entonces el diagnóstico confirmatorio en los casos sospechosos con síntomas leves o moderados, pero recordando que el paciente debe estar dentro de los 7 primeros días desde el inicio de los síntomas, porque luego, a partir del 7º día, la sensibilidad de la prueba disminuye notablemente. Estos test tienen un alto valor predictivo positivo en escenarios de transmisión comunitaria cuando hay una alta o mediana prevalencia de casos. Siempre recordar entonces en esta situación que un resultado negativo no excluye al paciente como infectado. Veamos ahora un cuadro comparativo con las características de ambas pruebas a los fines de optimizar su uso. En ambos casos hablamos que son métodos directos, entonces en ambos casos su uso está previsto para detectar una infección actual, no una infección pasada. Entonces se lo usan en el periodo agudo de la enfermedad. En la PCR lo que detectamos es genoma, o sea, genes específicos. En cambio, en la prueba de antígeno detectamos proteínas virales, proteínas del virus, específicas del virus. En el caso de la PCR, está estandarizada para distintos tipos de muestras, tanto muestras respiratorias como ser el hisopado nasofaríngeo, muestras de esputo, de saliva, aspirado traqueal, minival, pero también se pueden procesar otro tipo de muestras como líquidos cefalorraquídeos, sangre, heces, tejidos, y las pruebas de detección de antígenos solamente están destinadas o estandarizadas para el hisopado nasofaríngeo. En cuanto a la sensibilidad, la PCR tiene mayor sensibilidad. En cuanto a la especificidad, ambas tienen una especificidad elevada. La complejidad, ya hemos mencionado que la PCR requiere de equipamiento específico y personal entrenado. En cambio, los test de antígenos son pruebas más fáciles de realizar y requieren de un laboratorio mínimo. Por eso es que estas pruebas están autorizadas para los puntos de atención del paciente. Y el tiempo de respuesta, esto es un detalle no menor, porque el tiempo de respuesta en el caso de la PCR se requiere en algunos casos horas o de acuerdo a la capacidad del laboratorio, a veces 1 o 2 días. En cambio, el test de antígenos son pruebas que se realizan entre 15 y 30 minutos. Entonces, el paciente acude a la consulta y se vaya con un diagnóstico. Las pruebas que nos permiten detectar anticuerpos, ¿cuándo son recomendadas? Una opción es cuando se requiere hacer estudios de vigilancia poblacional. Entonces, por ejemplo, se toma una población, una muestra de una población, un número determinado de individuos, y se hace la detección de anticuerpos en estos individuos. De modo tal que la cantidad de individuos con
anticuerpos positivos nos va a permitir estimar la prevalencia de la infección en esa población. Por otra parte, se pueden utilizar, y en este caso ya serían los anticuerpos específicos y cuantitativos, para identificar los donantes de plasma de convalecientes. Es decir, el donante debe tener anticuerpos en una cantidad adecuada para convertirse en un donante. Y también estas pruebas nos permiten, o la detección de anticuerpos, nos permiten diagnóstico tardío o retrospectivo. Sabemos que hay situaciones, una entidad en pediatría, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. A veces los pacientes se presentan a la consulta con este síndrome y la infección inicial o la infección aguda, la etapa aguda de la COVID-19 ha pasado desapercibida. Entonces se hace la determinación de anticuerpos y en este caso tenemos resultados positivos que permiten hacer un diagnóstico retrospectivo de la infección. Veamos algunos aspectos acerca del rol de la inmunidad humoral. Primero debemos saber que la mayoría de los individuos, más del 70% de los individuos que cursan la enfermedad, desarrollan anticuerpos de tipo IgG y anticuerpos neutralizantes posteriormente en los 10 a 21 días posteriores al episodio. Estos anticuerpos aparentemente, de acuerdo a estudios recientes, median una respuesta protectora frente a la infección. Ahora, la concentración de anticuerpos neutralizantes frente al virus parece disminuir en el tiempo, fundamentalmente en aquellos pacientes que desarrollaron la infección de modo asintomático o infecciones leves. Aún no conocemos la duración de la inmunidad humoral. Y la magnitud, y esto ya se conoce en base a numerosos reportes de estudios científicos, de que la mayor severidad de la infección se genera mayor cantidad de anticuerpos. También es importante que sepamos que el riesgo de reinfección en los primeros meses después de la infección original es bastante bajo. Es importante que afiancemos el concepto de que no existe a la fecha ninguna información suficiente para asumir que los individuos que presentan anticuerpos, o sea, tienen serología reactiva para la COVID-19, presenten inmunidad realmente duradera frente al SARS-CoV-2. Esto todavía no se conoce. Finalmente los dejo con esta figura que muestra gráficamente la utilidad de los test diagnósticos de acuerdo a los distintos periodos de la enfermedad. Así, en la parte inferior de la gráfica, coloreada de azul, vemos la RT-PCR. Fíjense que en el 1 o 2 días antes del inicio de síntomas ya comienza a dar positiva, mantiene su positividad hasta el día 10 y con niveles más bajos quizás hasta el día 14. Luego ya pueden dar resultados negativos porque la carga viral entra dentro del espectro de lo no detectable por esta metodología. Coloreado de verde tenemos las técnicas moleculares tipo LAMP, que son un poco menos sensibles, por eso recién comienza a dar positiva con el inicio de los síntomas o quizás hasta un día antes del inicio de síntomas, y se mantiene positiva casi igual que la Real-Time PCR. Coloreado de amarillo tenemos los test diagnósticos rápidos, que si bien es cierto, esta metodología es muy útil, debemos conocer cuáles son sus limitaciones. Y la principal limitación que tiene es que el paciente debe estar sintomático y que debe estar en el primer periodo de inicio de síntomas, no más allá del día 7, porque después de ese periodo un resultado positivo va a tener un valor predictivo muy alto, pero no así el negativo. ¿Por qué? Porque ya estamos fuera de la sensibilidad del método, ¿sí? Y luego tenemos las pruebas diagnósticas de tipo, las pruebas serológicas, que ya nos arrojan un diagnóstico retrospectivo.
La IgM comienza a aumentar alrededor del día 8, por eso a partir del día 10 podemos decir que ya nos puede dar positiva, y la IgG a partir del día 14. Manteniéndose, por supuesto, como siempre, la IgG perdura más en el tiempo. Bien, con estos conceptos los dejo entonces y espero que les haya sido de utilidad. Estamos disponibles por cualquier consulta que requieran a través del Departamento de Capacitación. Muchas gracias.